Iniciamos con el segundo tutorial de Rhinoceros 5.0 en la versión educacional. En este caso vamos a trabajar lo que es un dibujo muy sencillo, tanto en 2D como en 3D, y enfocado a lo que podría ser nuestro concepto de fabricación digital. Como lo que nosotros dibujamos acá, podemos realmente prototipar algo tridimensional o bidimensionalmente y luego entender cómo se puede trabajar para algún tipo de elemento, ya sea impresión 3D, corte láser, entre otros. Lo primero que vamos a recordar, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando estemos trabajando un archivo, en este caso que hayamos abierto inmediatamente desde el software, lo primero que tenemos que escribir en la línea de comandos es units. ¿Esto para qué? Para que inmediatamente aparezca lo que es la ventana de propiedades y podamos saber en qué unidad estamos trabajando. Aquí por default me sale milímetros, sin embargo, y si ustedes quisieran, pueden trabajar en centímetros, metros, kilómetros, etc. Hay toda una característica de diferentes medidas. La recomendación en mi caso es, para efectos de este ejercicio, trabajemos en milímetros por un tema de lo que es la precisión y la escala de trabajo. ¿Okay? Una vez que ya sepamos que es milímetros la unidad de trabajo, le damos OK. En este caso vamos a empezar trabajando en lo que llamamos la top view o lo que es la vista superior, y recuerden que al darle doble clic al nombre accesamos solo a esta vista. ¿Okay? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un círculo. Entonces recuerden, vean lo que yo acabo de hacer, me fui a la vista de iconos y lo que hice fue cliquear en círculo. Sin embargo, recuerden que yo también podría hacerlo desde acá, podría escribir círculo o circle en este caso porque mi programa está en inglés, y de igual manera puedo accesar a lo que es la herramienta y el comando para el círculo. Recuerden que estas otras formas pueden accesarse también aquí arriba. Sin embargo, es un poco más lento el proceso, pero ya depende de cómo se sientan ustedes más cómodos. ¿Ok? Entonces, algo importante es recordar que estamos trabajando en milímetros. Entonces, imaginemos que vamos a hacer una pieza que tiene una base circular como circunferencia o como perímetro más bien, y establezcámoslo de aproximadamente 40 centímetros. En este caso, lo que estamos trabajando es con el radio. Si nosotros quisiéramos cambiar a diámetro, tendríamos que picar en esta parte. Bueno, inmediatamente estamos trabajando con el diámetro. En mi caso, prefiero trabajar con lo que es el radio y voy a establecer específicamente un radio de 250 milímetros, o sea 25 centímetros. ¿Ok? Y ahí está la superficie con la cual yo voy a trabajar. Algo importante para lo que es la selección, y voy a dar un ejemplo muy rápido aquí, haciendo unos círculos para que entiendan, es lo siguiente. Si nosotros vamos a seleccionar uno o varios objetos, hay varias maneras de trabajar. Si yo selecciono de derecha a izquierda, vean lo que pasa. En este caso, la ventana de selección solo selecciona los objetos que están dentro de esa ventana de selección. Sin embargo, si yo hago la selección más bien de derecha a izquierda, pasa todo lo contrario. La selección es a todos los objetos que tocan la ventana de selección. Entonces, eso funciona mucho cuando hay una serie cantidad de formas en la cual nosotros tenemos que ser un poco más precisos, y entonces seleccionaremos cómo trabajar. ¿Ok? Borramos esto, que era solo una guía, y sigamos con el trabajo. Ahorita lo que vamos a trabajar es una línea. Vamos a dibujar una línea muy sencilla, y esta línea, todavía no nos interesa el tamaño, vamos a trabajarlo aquí. Algo importante, recuerden que ustedes pueden trabajar como, digamos, haciendo, algo importante, voy a encender el orto por una cuestión de facilidad para mí y que me gusta trabajar así. En este caso puedo dibujar esta línea. Una manera de copiar esta línea, y aquí es donde vamos a ver uno de los primeros comandos, ¿verdad? Es simplemente escribiendo acá copy. ¿Ok? Entonces escribiendo copy ya yo puedo copiar específicamente esta línea. Vean algo interesante que está pasando acá. Voy a copiar, pero no me determina más que el near point. Más que todo quisiera encontrar el final de esta forma. Puedo en este caso cliquear en esta zona de OSNAP
puedo cliquear en, y ahí me va a dar la referencia de que ese es el punto final. Entonces, nuevamente vamos a hacer el punto a copiar, y hay varias maneras en que yo puedo copiar de esta forma. O lo hago de una manera, vean así, sin medida, ¿verdad? Simplemente me estoy desplazando hacia uno de los lados para copiar. O puedo hacer lo siguiente, escribimos nuevamente copy, me vengo acá y aquí le puedo dar un valor. Inmediatamente yo voy a copiar este elemento, podría darle un valor. Quiero darle un valor de específicamente, no sé, 20, o sea, 2 centímetros. Y la línea se va a copiar a esos 2 centímetros. Si quisiéramos saber si realmente esos son 2 centímetros de medida, vámonos a otro siguiente comando que es distance o distancia. Escribimos distance, nos dice algo importante, siempre lean lo que les están diciendo acá, lo que el software les está referenciando, porque es muy importante para trabajar. Entonces aquí me vengo un distance, y de este endpoint, o más que todo del final de esa forma a este otro, inmediatamente aquí me dice la distancia son 20 milímetros. Eso quiere decir que sí estaba bien como yo hice el comando de movimiento. Ahora bien, vean lo siguiente, si yo por alguna razón copié, voy a copiar sin medida, y quisiera volver a copiar, lo puedo seguir haciendo, simplemente haciendo clic con solo haciendo clic izquierdo, disculpen. Cuando yo quiera soltar esta función, hago clic derecho, inmediatamente suelta la función. Vamos de nuevo, voy a copiar, selecciono el objeto, enter, me muevo para acá, puedo seguir copiando, pero para soltarme de la selección tengo que hacer clic derecho. Estamos ahí con esa otra función. Ahora viene una bastante buena también, que es la siguiente. Se llama offset. Si yo escribo offset, lo que va a hacer es que me va a repetir esta línea o cualquier elemento a una X distancia que yo preestablezca. Hagámoslo nuevamente con 20. Escribo 20 arriba. E inmediatamente aquí está. Vean algo interesante. Yo podría, en lugar de estar escribiendo aquí varias veces el comando que estoy utilizando, simplemente con haber terminado uno de los comandos y una de las funciones y haciendo clic derecho nuevamente, acceso inmediatamente a la última función de trabajo. ¿Vieron? Clic derecho, acceso, y sigue. Clic derecho, y sigue. Entonces ahí tenemos ya 3 de los comandos que vamos a trabajar acá. Vean que, digamos, el offset puede nuevamente trabajarse con cualquier forma. Escribamos offset y puedo hacer un offset tanto interno como un offset tanto externo de la forma que yo estoy trabajando. De una manera más acurada porque estamos haciéndolo con medidas. Ahora yo quisiera que esta línea esté en el centro de lo que es este círculo. Entonces, ¿cómo hacerlo de una manera muy sencilla? Vamos a utilizar el siguiente comando. Seleccionamos las dos formas y le damos Align o alinear. Esto me permite lo siguiente. Me permite alinear todo a la parte superior, alinear todo concéntricamente, alinear todo horizontalmente, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, como lo hemos visto. Y en el caso de nosotros, quiero hacerlo con el centro de la parte vertical. Entonces, clico sobre la opción que yo quiero, inmediatamente vean cómo yo puedo ya establecer que esos dos elementos están totalmente alineados. Entonces, este círculo lo hemos dibujado para que sea básicamente nuestro límite formalmente hablando, y vamos a trabajar dentro de este. Veamos que la línea que dibujamos al principio sale un poco en ambos lados. Entonces, esto lo hicimos de manera intencional porque yo pude haber dibujado obviamente una línea desde este punto hasta este otro y hubiese tenido la forma dentro de mi circunferencia. Pero vamos a hacerlo de dos maneras para que vean algunos de los comandos que necesitamos aprender. Dibujaremos otra línea que nos llegue hasta ese punto, también aquí a la derecha. El siguiente comando que vamos a trabajar se llama trim. Si escribimos trim, enter, y seleccionamos, vean lo que nos está diciendo acá, que selecciona el objeto de corte. Si seleccionamos el círculo, por ejemplo, todos los elementos que toquen con el círculo, independientemente del lado al cual están tocando,
van a desaparecer. En este caso nosotros queremos desaparecer los sobrantes de la línea. Pero ¿qué pasa si fuese al revés? Yo podría también desaparecer en este caso el interior. Como les comentaba, ocupamos más bien la línea interna, por lo cual vamos a trabajar de esta manera. Enter. Ok, eso lo hicimos con el comando trim. Pero vean qué interesante cuando, por decirte algo, tenemos varias formas. Y eso simplemente a manera de ejemplo. Y todas estas formas queremos aplicarlo en trim. Escribimos de nuevo la palabra trim, seleccionamos todos los ejes de corte y le damos enter. Eso quiere decir que ahorita todos se están cortando con todos. Entonces, indiferentemente de donde yo toque, no importa la zona o la manera en que lo haga, ellos, o en este caso los círculos o cualquier forma que ustedes establezcan, se van a ir cortando. ¿Ven? Entonces, eso es dependiendo obviamente del dibujo que ustedes quieran realizar y cómo lo quieran trabajar. Vamos aquí. Estas referencias. Ok, ahora esta línea está un poco más pequeña. Ocupo que llegue hasta este punto y que llegue hasta este otro. Como les comento, puedo haberlo hecho al principio dibujando una línea de lado a lado, pero queremos utilizar otro comando que se llama extend o extender. Igual que el comando anterior, extend nos dice que cuál es el boundary, en este caso que cuál es el límite, cuál es el objeto límite con el cual nosotros queremos extender. Si clicamos en este caso el círculo y le damos enter, luego nos dice cuál es la curva que nosotros queremos extender y vamos a seleccionar esta. E inmediatamente vean cómo llega desde el punto donde estaba, lo repito aquí, hasta el eje o la línea, borde que nosotros establecimos. ¿Ok? Tanto a ambos lados. Lo único que tiene que hacer uno es acercarse a la parte que quiere extender e inmediatamente se extiende. ¿Ok? Esa era otra manera de trabajar. Y ahora, si yo quisiera, más bien esta línea que tenemos acá, igual que todo lo que hicimos anteriormente, duplicarla, podemos hacerlo de la siguiente manera. Lo podemos hacer en el comando rotar o rotate. Si yo aquí estoy trabajando con el comando para rotar, yo digamos puedo establecer varias cosas. Recuerden siempre leer lo que les dice aquí este punto. Aquí me está diciendo que si yo quiero copiar o no esto. Veamos lo que pasa. En este caso voy a rotarla. La voy a rotar 90 grados. Pongo 90. Inmediatamente se rotó. Pero perdí la otra o mi referencia. Si eso era el objetivo, perfecto. Pero si no, el comando rotate, cliqueo a la derecha para accesarlo nuevamente, nos da la siguiente opción. Si yo aquí en lugar de que esté en no, le aplico el yes, él no solo va a rotar 90, sino que al mismo tiempo va a duplicar. ¿Lo ven? Va a generar una copia. Y como lo sigo activo, lo tengo activo, si yo quisiera desactivarlo, nada más hago clic derecho, inmediatamente tengo esto. Y lo puedo hacer con múltiples objetos. Veámoslo nuevamente acá. Rotemos estos dos. Y en este caso rotémoslo nada más a lo que es 45 grados. ¿Vieron? Y aquí tengo la forma base que yo estaba trabajando para mi ejercicio. Perfecto. Vamos con lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar específicamente lo que es una forma que va a responder a estos ejes. Estos son mis ejes. El círculo ahorita era simplemente el que me delimitaba la forma. Si yo quisiera ahorita no borrar, pero tener como referencia esto, hay varias maneras de trabajo. Una es utilizando las layers. En este caso estamos trabajando en el layer por default. Yo podría trabajar con otra layer. Y por decir algo a este layer, que es por default, si le doy doble clic, le podría poner eje circular. O más bien, guía circular. Yo tengo una de las capas o de las layers que estoy trabajando, quiero que sea específicamente para esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a situar estos elementos en otra capa. Casi siempre aparecen estas capas por default. Yo podría, si quiero, eliminarlas, seleccionándolos y apretando esta X roja que aparece acá, que se llama delete. Ahí vieron cómo se elimina. Puedo hacer una layer nueva, apretando específicamente esta que dice new layer. Ahí aparece, ¿cierto? O puedo también crear una sublayer. Eso quiere decir una pequeña layer que está dentro de la layer general. Eso dependiendo de las funciones. A veces las sublayers
funciona mucho cuando hay muchos de esos objetos que corresponden a una misma forma, pero para ordenarnos lo tenemos en diferentes capas para encender y apagar. En esta vamos a poner líneas. Ok, ya tenemos una capa que se llama guía circular y otra que se llama líneas. Sin embargo, vean que si yo apago aquí en este bombillito, desaparece todo. Eso quiere decir que todo está dentro de la misma capa. ¿Cómo hago yo para cambiarlo? Hago lo siguiente, voy a seleccionar mis objetos, voy a hacer clic en la capa donde yo quiero cambiar y hago clic derecho. Entonces, aquí ven que salen un montón de opciones. Muchas son parecidas a las que están por acá, ¿verdad? Pero nos interesan los que están en este caso. Dice que puedo hacer dos cosas. O cambiar el objeto al layer que yo estoy estableciendo, o lo puedo copiar. En nuestro caso queremos cambiarlo. Inmediatamente vean que las líneas están en rojo. ¿Eso por qué? Porque tenemos la opción de darle o establecerle un color a nuestras capas. Vean que en este caso cambió a verde. Yo podría cambiar a cualquier tono. ¿Cierto? Siempre y cuando el tono no se confunda con el tono de selección. Véanlo así. El tono de selección es amarillo. Si yo pongo mi capa en amarillo, obviamente no voy a saber cuándo se está seleccionando porque coincide. O cambio el amarillo de las propiedades generales o prefiero utilizar otro tono que sea mucho más fácil de identificar. ¿Ok? Entonces cualquiera de las capas yo podría perfectamente establecerle un color de trabajo. Ya el tono que ustedes establezcan es según sus gustos o la manera en que ustedes mejor se ubiquen. ¿Ok? En este caso, estas sí las voy a cambiar a negro para que sea más fácil de reconocerlas. Seguimos. Entonces, vean qué interesante. Yo podría apagar esta capa y trabajar específicamente en esta. ¿Cómo? Cliqueando en cuál es la capa que yo quiero trabajar con este check. Apago la otra. Sin embargo, si yo quisiera trabajar, y vamos a verlo acá, ya apago esta, quisiera trabajar en esta misma capa y por alguna razón tengo un círculo más pequeño o alguna forma que yo no quiero eliminar, que tampoco quiero cambiar otra capa, pero quiero esconderla por un momento, simplemente con la opción de seleccionar y me voy aquí a este objeto que es como un bombillito apagado o escribo hide. Lo que aparece es que lo que sucede, es que pareciera que se borra, pero realmente no está el elemento eliminado, sino que está escondido. Si yo me vengo aquí y aprieto el botoncito donde dice Show Objects, o lo cliqueo y lo escribo en la línea de comandos, vuelve a aparecer. ¿Ven? Lo escondo y lo vuelvo a aparecer. Ahora bien, yo quiero trabajar este elemento y quiero generarle por así decirlo, voy a generar una superficie como si fuera un asterisco para cortar en una máquina de corte láser. Entonces, viendo un poco los comandos que vi anteriormente, voy a trabajar con el comando offset primero. Este comando offset me está diciendo que yo de aquí para acá voy a hacer una línea de la misma distancia y longitud de esta, pero a mi izquierda o a mi derecha. ¿Qué pasa si yo quiero hacerlo a ambos lados? Tengo la opción. ¿Dónde? La tengo acá. Puedo, como les digo, vean que aquí vienen un montón de opciones. En este caso estamos viendo la que dice Both Sides. Both Sides nos permite casi que en el momento que yo le haga clic, hacer el offset al mismo tiempo hacia ambos lados, independientemente de la medida. Clic derecho para accesar al comando, voy a cambiarle la distancia, voy a decirle que sea de 30 más bien, ok, que son 3 centímetros. Aquí solo está a un lado, pero le puedo dar que sea de ambos lados. ¿Cierto? Ok. A esto yo lo quiero hacer en todas, los quiero hacer igual. O voy una por una trabajándola, o puedo de una manera muy sencilla, con el comando de rotar, puedo establecer ahora la medida a la cual yo voy a rotar. La primera le puedo decir que sea a 45, la que sigue a 90 y la última a 135. Teniendo ya los ejes de trabajo específicamente que voy a realizar. Como lo ven, de una manera muy sencilla pude rotar esto. En este caso quiero que las líneas centrales de cada uno de los elementos desaparezcan. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. No lo voy a borrar como hemos comentado, sino que las quiero tener como
En este caso, le voy a poner primero con la función group, las voy a agrupar, vean que ahora son las mismas. Y en este caso vean algo interesante también, yo puedo cambiar las líneas cambiándole el color del layer, pero si quisiera hacerlo específicamente solo a las líneas, puedo cambiarlo acá. Vean que ahorita está con la función o la opción más bien by layer, o sea que el color que se tiene en la visualización del elemento es según el layer de trabajo, pero yo podría perfectamente, aunque esté dentro de un layer compartido con este otro, puedo establecerle un color. ¿Ok? Entonces, en este caso las voy a ocultar. Ya teniendo yo esto, quiero que todos estos formen una misma figura. Entonces, si recordamos el comando que les había comentado anteriormente, que se llamaba trim, y seleccionando todos, puedo ahora sí borrar lo que sobra. ¿Ok? Vean que de manera muy fácil logré que todo esto se viera como un mismo elemento. Sin embargo, vean algo interesante. Todas estas líneas son líneas independientes. Por el momento no hay ningún problema. Más adelante vamos a ver cómo hacerlos para que estos se conviertan en un solo elemento. Voy a llamar las líneas que había escondido para hacer la siguiente función. Voy a cerrar por acá y tengo ya la forma delimitada. Entonces hay muchas maneras en que yo puedo trabajar esto, rotándolo como lo hemos visto anteriormente, pero también hay una opción que quiero enseñarles que se llama mirror o espejo. Si yo seleccioné anteriormente o con anterioridad esta línea y pongo que el espejo sea bajo este centro, inmediatamente me va a hacer o me va a duplicar en este caso la línea de trabajo. Entonces vean que puedo nuevamente ir a la función de rotar y tengo las líneas, en este caso magenta, como guías, ¿cierto? Veanlo ahí me quedan como líneas. Me faltó una, entonces lo único que voy a hacer es nuevamente rotar y me voy a este otro lado. Ahora sí, están todas listas. Nuevamente la guía la voy a apagar. Ya tengo todo esto como un mismo elemento. ¿Cómo lo hago para unir? ¿Cómo hago que todo sea hasta una línea constante? Imaginemos que queremos cortarle el láser. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea constante? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar el elemento y me voy a esta función o la escribo que se llama join. Una vez que le doy join, vean como inmediatamente todas las líneas se vuelven a unir. Pero si le doy, en este caso, explode o explotar, las líneas se vuelven a separar. Son realmente comandos muy útiles para trabajo. Ahora, ok, vamos a ver estas líneas manteniendo Shift apretado para seleccionarlas todas. Y vamos a hacer un trabajo de la siguiente manera. Este elemento que yo tengo acá lo voy a trabajar en un cartón, o es para más bien cortar en un cartón o en una madera de 3 milímetros. Y yo quiero que pueda sobre cada uno de esos elementos establecer o más bien poder hacer una unión entre una forma con respecto a la otra. Ahorita van a ver a qué me refiero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente. Recuerden que tengo la opción de encontrar los puntos medios siempre que tenga la opción de midpoint, en este caso seleccionado o encendido. Ok, ¿para qué quiero eso? Por lo siguiente, voy a hacer una línea, estas dos líneas son líneas guías, y le voy a decir que quiero que esta línea se me duplique con offset 1.5 hacia un lado, porque en este caso son milímetros, y 1.5 para el otro. Recuerden que lo podemos hacer así o inmediatamente apretar Bold. Y aquí lo tengo. Borro mi línea guía y vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir trim, selecciono todo esto y borro los elementos que no necesito. ¿Ven? Ahora sí, tengo la opción de que si yo, por otro lado, voy a dibujar rápidamente aquí, tuviera un elemento que lo vemos desde la vista superior que se encaja en 3 milímetros acá, perfectamente lo puedo hacer. Ok,
Por eso fue que volví las anteriores, porque ahora más bien quiero todas estas. Primero le hago join. Vean como ya es uno solo. Lo que voy a hacer es que las voy a repetir. Entonces, igual, como lo hemos hecho anteriormente, lo podemos hacer tanto haciendo el mirror o rotando, como ustedes crean que es la manera más fácil. Y si tienen otra de las cuales van aprendiendo a futuro, pues muchísimo mejor. Al final de cuentas, siempre se ha dicho que para hacer una misma forma se puede desarrollar de varias maneras. Ok, ahora sí, a todo esto le voy a dar join y lo uno. Listo, si yo me voy a una vista en perspectiva, puedo ver cómo está quedando mi objeto. Ok, este objeto después lo vamos a extruir a 3 milímetros para trabajar un modelo tridimensional. Ok, ¿qué pasa? Un tip bastante bueno a la hora de cortar en láser es que cuando cortemos en láser, cada vez que haya un vértice como estos, en este caso ortogonal, el láser va a venir aquí, va a frenar porque va a cambiar de X a Y, casi siempre deja un pequeño punto quemado. No en todos los láser, obviamente, pero también significa tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es una muy buena opción? Trabajar con una de las funciones que se llama filetear, fillet, que ello me permite hacer de una manera muy fácil una curvatura que me une a esto de una manera mucho más continua. Ok, ya que aquí tiene un radio establecido a 1. ¿Qué pasa si lo hago de una vez? Clico aquí, clico acá y me hizo un radio muy pequeño a 1 milímetro. Ok, si yo quisiera que este fuera un poco más grande, pues simplemente lo cambio acá. ¿Ven? Y ahora se ve, es mucho más perceptible. ¿Cierto? Clic derecho y lo puedo hacer igual en esta parte de acá. Ahora bien, esto no es una regla, es simplemente un tip. Si ustedes quieren pueden dejarlo así. Pero otra manera de trabajar es que a veces cuando uno está haciendo esto en un material como la madera, es importante tener aquí un desgaste para que entre la otra pieza de una manera muy sencilla. Podemos hacerlo así o podemos escribir o buscar la función chamfer. En este caso chamfer me permite lo siguiente. Vean que lo voy a hacerlo rápido primero para que lo vean. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy básicamente haciéndole un corte en ángulo para trabajarlo. Yo lo puedo hacer de varias maneras. Vean que ya las distancias estaban por default. Puedo clicar aquí y le puedo decir, ok, quiero que ese chamfer sea un poco más grande. Quiero que sea de 5 en un centímetro y de 2 en otro. Puedo hacer eso. Y vean lo que pasa. El chamfer obviamente se aplica siempre a la primera línea que le voy a dar el primer clic, es a la que le genera el primer valor. Vean nuevamente, ¿cierto? Y ahí tengo la otra opción. Entonces, dependiendo de cómo ustedes quieran trabajarlo, lo pueden hacer de una manera mucho más relacionada, o sea que las dos sean del mismo tamaño. ¿Ok? Recomendación: si ustedes van a insertar a futuro una pieza acá, no le hagan ni un chamfer interno ni un fillet interno, porque si no la pieza no les va a llegar hasta el tope. Entonces, eso siempre manténganlo así. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a repetir la misma función en todas las demás. Una vez que ya hayamos repetido en todas las demás el mismo procedimiento, ya tenemos esta forma, que es la cual vamos a trabajar ahora bien extruyéndola para tener un objeto tridimensional. Hay varias maneras de extruirla. Vean. Vamos a extruir, escribimos aquí extrude. Los valores de escribir extrude tenemos varias opciones, pueden verlas acá. Hay una que ocupamos en este caso que se llama extrude curve, o sea, extruir una curva. Le damos enter y podemos extruir la curva. ¿Ok? Le vamos a poner que sea 3 milímetros, que es la parte que queremos, y listo. Ya tenemos esa función de extruir. Para visualizar la extrusión es recomendable tenerla en renderizado o en alguna visualización donde podemos ver la tercera dimensión. Bueno, acá donde se ve esa parte. Ven que interesante, siempre se mantiene, y es importante, la referencia. Pero vean que
lo que hice fue extruir una curva, pero al final de cuentas hay un plano. ¿Por qué se hizo eso? Por lo siguiente, veámoslo nuevamente. Voy a seleccionar aquí, voy a darle Extrude Curve, y aquí decía algo interesante, decía Solid Yes. Si yo le quito el Solid y le pongo No, vean lo que pasa. No me extruye más que la curva como tal. Entonces son funciones que siempre los comandos de trabajo me van a dar. Otra que puedo hacer es, digamos, supongo que, bueno, si la quiero cerrada, porque esa es la manera de trabajar, pero quiero que sea ambos lados. Entonces, según la medida que yo le pongo, en este caso voy a poner 3, al final de cuentas voy a obtener 6 milímetros, porque vean que la línea guía está en el medio y fue, en este caso, extruida 3 milímetros a ambos lados. ¿Ok? Esa es una manera muy sencilla para trabajarlo. Entonces repetimos el procedimiento, le quito esto y le voy a dar, en este caso, 3. Perfecto. Si me voy a una de estas opciones, estas vistas, también puedo ponerlo de esta manera para observar, y tengo la guía, que era la parte de línea, la parte nada más de contorno, y lo que es ahorita el sólido con el cual yo voy a trabajar. En este caso, el sólido con el cual quiero hacer una forma tridimensional de trabajo. Entonces, esto lo puedo mantener para recorte láser, y esto lo puedo trabajar para específicamente modelar y ver cómo se puede hacer una forma específicamente con la configuración que tengo aquí. ¿Ok? Vean algo, no lo hice en esta, lo voy a hacer simplemente a nivel de ejemplo en esta otra. Si yo quisiera filetear también esas partes internas, lo puedo hacer. Siempre con la idea de que sea mucho más, como digo, mucho más continua la forma. ¿Ok? Pero bueno, eso es simplemente una manera de trabajar. Entonces, si quisiera hacerlo, y vuelvo otra vez a la opción, ya teniendo esta forma, le doy subir curva, ya sé que son 3 milímetros, inmediatamente lo tengo. ¿Vieron? Entonces, tengo realmente una forma bastante sencilla. Okay. Para ir terminando este tutorial, simplemente lo que vamos a hacer es un ejercicio rápido de cómo movilizar o mover o rotar esto a nivel tridimensional para tener algunas configuraciones. Este en mi caso lo voy a guardar y vean que va a quedar con las líneas anteriores. ¿Ok? Entonces, si yo me vengo a esta vista, vean que yo ahora puedo trabajar con 2 vistas, que es bastante beneficioso. Puedo trabajar con las 4, si es el caso. Yo quiero esta, copiarla. Voy a copiarla hacia un lado, hacia este lado, ¿cierto? Vean que en la frontal me aparecen las dos vistas. Eso quiere decir que tal vez yo quiero más bien esta, rotarla. ¿Ok? Entonces vean cómo ya pude rotarla, estoy viendo en mis 4 vistas cómo se comporta. Y en este caso, tal vez en la perspectiva, quiero mover, selecciono el objeto, desde este punto hasta este otro. Y puedo observar cómo ahora tridimensionalmente las formas calzan para ir creando una configuración dependiendo de lo que yo quiera desarrollar. ¿Ok? Y aquí es como vemos de una manera muy sencilla cómo utilizar una herramienta bidimensional y tridimensional para objetivos de lo que puede llegar a ser una fabricación digital de un objeto. Espero les haya servido y que sigan con los ejercicios del módulo.